¿Cuál es el plan de Edmundo González para viajar a Venezuela el 10 de enero y juramentarse como presidente, como lo aseguró en una entrevista con NTN 24? Mi juramentación se hará en los términos de la Constitución en Venezuela. Edmundo González ha ido subiendo las expectativas sobre su eventual juramentación como presidente y no ponemos en duda su triunfo, ya que así lo confirman las únicas actas que han sido publicadas, esas que están en el portal Resultados con Venezuela. E incluso tanto el Centro Carter como el panel de expertos de la ONU confirmaron que hubo fraude en Venezuela y que el verdadero ganador de la elección fue Edmundo González. Pero tampoco podemos ignorar esa realpolitik de la que habló Diosdado Cabello, con la que celebró el exilio de Edmundo González en España y que cayó como un balde de agua fría a muchos en Venezuela, mientras en Miraflores celebraban que habían logrado pues lo que necesitaban, quitarse de encima a Edmundo González. Y si bien es cierto que una vez en España, un par de días después, Edmundo González retomó su lucha por el reclamo de su triunfo con un papel más activo, pues también es cierto que lograr su juramentación luce bastante complicado, básicamente porque Maduro no reconoció su derrota y se mantiene atrincherado en el poder con el apoyo de los militares, pues que lo sostienen con el uso de las armas, con la fuerza de las armas. Nada nuevo, pues fue lo mismo que permitió al régimen sobrevivir al enorme aislamiento internacional cuando más de 60 países lo desconocieron y en su lugar apoyaron al extinto y fallido gobierno interino de Juan Guaidó. Y eso es lógicamente lo que muchos temen, esa mala experiencia de ese gobierno interino de Guaidó que se repita con Edmundo González, ya que está poniendo la vara cada vez más alta y eso puede crear expectativas frustradas, una desilusión mucho mayor si llegada la fecha no logra esa juramentación que está prometiendo, ahora con un plan que dice tener y que por supuesto dice que no va a revelar. ¿Hay un plan concreto para estructurar este regreso suyo a Venezuela? Claro que sí, pero esos planes no se revelan porque ya me dijeron por ahí que me tenían una comitiva esperándome. No sabemos evidentemente cuál es ese plan y por supuesto si lo supiéramos tampoco lo diríamos, pero lo que sí podemos hacer aquí en Pan Am Post es evaluar esos factores que tendría Edmundo González a favor y en contra para esa juramentación que promete para el 10 de enero. Lo primero es el discurso. Está enfocándose con un discurso correcto si tomamos en cuenta lo que fue recién él llegó a España, que pues ese discurso un poco de capitulación generó mucho desánimo. Con su discurso, pues evidentemente está generando mucho ánimo, pero a la vez sube las expectativas y eso es un arma de doble filo. Otro factor a su favor, pues por supuesto son las actas. Es su mayor arma, ya que los militares también conocen lo que ocurrió el 28 de julio, también vieron estas actas, pero eso también lo sabe el régimen. Y por supuesto el régimen no pone en cargos de poder, no tiene en cargos de poder a ninguno de estos militares que formaron parte del Plan República. Otro factor a favor de Edmundo González sería el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Pero hay que tomar en cuenta que su nuevo gobierno sin duda será diferente. La mala experiencia de haber apoyado a Juan Guaidó y no haber logrado el objetivo, pues evidentemente hace que Trump tenga mucha cautela en este momento. Pero hay que tomar en cuenta también que él nombró a Marco Rubio como secretario de Estado y al congresista Mike Waltz como secretario de Seguridad. Estos son dos señales importantes, ya que el primero es de origen cubano y ha tenido una posición muy firme, muy dura, tanto contra la dictadura cubana como contra la venezolana. Y en el caso de Waltz, él fue el promotor de esta ley llamada Bolívar, que se aprobó recientemente en el Congreso y que asoma un nuevo cerco al régimen de Maduro. Entonces, son dos importantes señales. Y no en vano, Maduro, después del triunfo de Trump, pues está buscando vender monómeros, la filial de Pequibén, de PDVSA en Colombia, que es tan importante para el gobierno, para la economía colombiana, y ya el presidente colombiano, Gustavo Petro, pues buscó la intervención a su máximo nivel para evitar que Maduro la venda. Ahora otra cosa que hay que tomar en cuenta es la salida del gobierno de Joe Biden. Cada vez que un presidente de Estados Unidos deja el poder, por lo general toma decisiones un poco más arriesgadas o más agresivas, como lo hizo Barack Obama cuando le iba a entregar a Donald Trump y decidió
derogar la ley pies secos, pies mojados, a través de la cual los cubanos, una vez que llegaban en balsas y pisaban territorio estadounidense, pues podían obtener una residencia legal, una especie de asilo dentro de los Estados Unidos. Eso lo eliminó Barack Obama unos días antes de entregar el poder a Donald Trump. Así que en esta línea iría lo que fue el reciente reconocimiento por parte del secretario de Estado Antony Blinken a Edmundo González como presidente de Venezuela, como presidente electo, algo que no habían hecho antes de las elecciones. Y en esta misma línea también está la presión internacional. Edmundo González fue recibido en el Parlamento Europeo y hay que tomar en cuenta que la Unión Europea generalmente actúa en línea con Estados Unidos. Ha viajado a Portugal, a Italia, a Alemania, a Bélgica, a Países Bajos, está sumando apoyos, pero esto fue algo que también hizo Guaidó y quedó demostrado que no es suficiente el apoyo de la comunidad internacional para sacar al régimen de Nicolás Maduro. No es mucho lo que puede hacer la comunidad internacional, por lo tanto, si el plan es ese, pues no será fácil concretarlo. Tampoco hay que olvidar que Maduro no logró probar su supuesto triunfo de ninguna manera, no pudo mostrar ni una sola acta, no se atrevieron ni siquiera a forjarlas, la página del CNE sigue sospechosamente caída y después de casi 4 meses, ni aliados históricos como Lula de Brasil o Petro de Colombia han podido defenderlo, aunque esto no es necesariamente bueno para la oposición, ya que Petro y Lula no reconocen a Maduro y piden que muestre las actas, pero por el otro lado no están dispuestos a romper relaciones con su vecino, con Venezuela, y pues ya parecen estar más bien dispuestos a mirar para otro lado y a pasar la página, como hizo Lula cuando dijo que ese problema es de Venezuela, no de Brasil, o Petro, que llegó a decir que las elecciones en Venezuela fueron un error. Eu acho que o Maduro é problema da Venezuela, não problema do Brasil. Creo que fue un error las elecciones. Así que tanto Petro como Lula parecieran estar en medio, pero los intereses de la oposición para la juramentación de Edmundo González no son prioridad para ellos. Y parece que más bien Lula y Petro podrían jugarle más bien en contra que a favor de la oposición y esta juramentación que promete Edmundo González. Pero hay otros factores en contra que son más determinantes y hay que evaluar también. El primero es sin duda el tema militar, el factor militar. La oposición no ha logrado ese necesario quiebre militar. Maduro puede tener todo, pero si tiene a su lado a los militares, se mantiene en el poder. Puede perder todo como lo es. De hecho, lo perdió durante el fallido gobierno interino de Juan Guaidó. Guaidó tuvo el apoyo de más de 60 países, tuvo la Asamblea Nacional, tuvo el respaldo de parte de la institucionalidad, pero no logró el quiebre militar y pues con ese quiebre militar Maduro se sostuvo en el poder hasta que Guaidó simplemente su gobierno interino se desmoronó y se derrumbó y tuvo que abandonar el país. Ganó tiempo, que es una de las cosas que mejor sabe hacer, y este es otro de esos factores. El tiempo es un factor que juega en contra para la oposición, que juega en contra para Edmundo González, porque en el caso de Guaidó, pues no tenía una fecha de caducidad, por así llamarlo, mientras que para Edmundo González sí, el 10 de enero es esa fecha de caducidad, es esa fecha que se ha propuesto, que está establecida en la Constitución para la juramentación y que la misma oposición, que el mismo Edmundo González ha prometido que va a ir a Venezuela, que va a viajar y a juramentarse en Venezuela. Entonces eso ha sido poner la vara muy alta y ponerse esa fecha de caducidad. Y justo la institucionalidad, hablando de la Asamblea Nacional, pues es otro de estos factores, ya que Guaidó tuvo la Asamblea Nacional, la mayoría que tenía la oposición en la Asamblea Nacional, mientras en este momento la Asamblea Nacional la tiene el chavismo. No tiene la oposición el control de la Asamblea Nacional como para poder maniobrar un poco más con la legalidad para esa eventual juramentación. Ahora no hay que olvidar tampoco el lobby de las petroleras. Joe Biden, el presidente Joe Biden de Estados Unidos, no se ha atrevido a revocar la licencia a las petroleras porque Chevron, por ejemplo, ha demostrado que no le importa realmente, y a ninguna de estas compañías les importa ni la democracia, ni los derechos humanos, ni si presentaron o no presentaron las actas. Les interesan solamente sus beneficios económicos. La pregunta es,
¿Habrá algún cambio con esto, con Donald Trump, en cuanto a este lobby petrolero? No lo sabemos. Pero aquí hay otro factor en contra, y es que el hecho de que la toma de posesión de Donald Trump es el 20 de enero, mientras la toma de posesión en Venezuela es el 10 de enero. Entonces, la fecha de caducidad pues está 10 días antes de que el nuevo gobierno se instale en Estados Unidos. Y tampoco se puede olvidar otro factor que aún no sabemos si juega a favor o en contra, que es este movimiento que se ha llamado Ya Casi Venezuela, que creó justamente unas expectativas muy altas con un contador que simplemente fue para pedir dinero, con una meta que de por sí es muy baja para lo que sería una operación militar como la que pretendían o la que pretenden hacer, y ni siquiera se ha llegado a la mitad de esa meta. Entonces lo único cierto, la única credibilidad que hay detrás de este movimiento es el nombre de Erik Prince. Pero ¿hasta qué punto la comunidad internacional apoyaría una incursión de mercenarios para sacar a Maduro si es que esto realmente llega a ocurrir, llega a concretarse? Pues no lo sabemos. Esto realmente es algo que podría ser un factor o a favor o en contra. No está claro si es bueno o malo y si realmente esto va a llegar a alguna parte. Y aquí mismo vuelve a aparecer el factor militar, ya que si esto llega a ocurrir, pues ya ha habido intentos similares con la llamada Operación Gedeón, que también fue neutralizada por el régimen. Entonces, si Edmundo González realmente tiene un plan, ese plan debe ser militar, porque en Venezuela todo pasa por lo militar. Si no es así, lamentablemente solo estarían vendiendo humo. El resultado sería otro capítulo de desilusión y expectativas frustradas. Y por supuesto tampoco podemos olvidar aquí a María Corina Machado, que no sabemos dónde está, qué está haciendo y qué más podrá hacer, más de lo que ya ha hecho. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ella ha sido muy acertada cuando ha dicho que el régimen de Maduro saldrá cuando el costo de quedarse sea mayor al de irse. La pregunta es, ¿en qué nivel están estos costos? ¿Será tan alto el costo de Maduro de quedarse en el poder que preferirá entregarlo? No lo sabemos. Tendremos que esperar entonces al 10 de enero.